Bueno, gente, nos han puesto un auricular para que Lo que pasa es que oigamos bien la guía con un receptor y a ver qué tal. Dicen que es para que nos enteremos mejor de la visita. Hay mucha gente ahí, hay mucha. Ya vamos a ver cómo está la visita, ¿no? Y es además el que tiene el deseo de que todo esto se transforme en un convento de monjas de clase. De manera que lo que hace es que lo escribe en su testamento, se lo ordena a su hija, la infanta doña Beatriz, que va a ser la que funde el convento en el año 1363. Desde esa fecha, desde ese año, siempre ha sido un convento, siempre ha estado habitado y sigue estando habitado. Hay una comunidad de monjas muy pequeñita, porque solamente son 8 monjas las que hay en el convento, aunque sí que nos encontraremos con salas muy grandes, muy amplias. Nos van a indicar que la comunidad fue más numerosa. De hecho, cuando más han sido, pues han llegado a ser casi 80 monjas. La sala más pequeña que nos vamos a encontrar en el recorrido es esta, que hemos comenzado. Y además comenzamos en ella porque también tenemos el siglo de entrada a ese antiguo palacio del rey Pedro I. Al palacio se entraba por la puerta que vimos en este muro, que fue cerrada porque detrás de este muro lo que nos vamos a encontrar es el coro bajo de la iglesia. Los coros de la iglesia son clausura, solamente los utilizan las monjas, sobre todo para poder oír misa. Esto quiere decir que no podemos entrar en ellos, no podemos entrar en ellos. Sí que los vamos a ver, los veremos perfectamente cuando llegamos a la iglesia y de la iglesia. Los veremos después. Cada uno de estos muros aparece recorrido por un arco lobulado, un típico arco árabe. Por debajo hay fajas de yeserías que están policromadas y que además tienen todo un repertorio de decoración. Vamos a empezar viendo, allá a mi derecha sobre esta ventana, vemos escritura rústica, es escritura árabe, que en los edificios árabes solían ser pasajes del Corán, alabanzas a Alá, aunque en este caso son letras, palabras inconexas, no tienen nada que ver con el Corán y con Alá, porque están utilizadas como simple motivo de decoración. Sobre esta puerta, donde yo estoy situada, nos encontramos una yesería muy curiosa. Lo que estamos viendo son animales africanos, principalmente leones y ciervos. Y aunque creamos lo contrario, son de derivación árabe. No es un tema muy común en la cultura árabe, porque sí que tenemos esa idea de que los musulmanes no representan la figura humana ni la figura animal. No lo representan en edificios religiosos, pero sí en edificios civiles. Y en este caso estamos hablando de un palacio. Mucho más extraña es la decoración que encontramos en esta otra yesería. Estamos viendo una decoración gótica con una sirena en el centro, un centauro a los lados de la sirena. Esta decoración gótica es por influencia del resto de la población que se encuentra en Rusia en el momento en el que vivían los mudéjares, esa otra población principalmente era cristiana. El mudéjar es el árabe que se queda viviendo en territorio ya reconquistado por los cristianos. Es un árabe con todas sus costumbres, su religión, su vestimenta, incluso su lengua, pero son muchas las generaciones viviendo en la península y en contacto con esa otra población que, como les digo, principalmente era cristiana. La pintura que bajo los arcos también es una pintura gótica, pero de finales del siglo XIV y XIX. Esto no significa, pues que el edificio había dejado
izquierda no vemos lo que se representa, simplemente vemos unos ojos, no tienen ningún símbolo, no tienen ningún emblema que nos indique de quién se trata. Sin embargo, la siguiente sí que sabemos quién es. Se trata de María Magdalena y nos indica ese pebetero que lleva en la mano con el que normalmente aparece representa. A ambos lados de la antigua puerta de entrada del palacio, donde vemos una construcción, vemos la Virgen a la derecha, tenemos que imaginarnos el ángel que está en la parte izquierda, que está totalmente en. Y aquí a la derecha, en ambos lados de la ventana, lo que vemos es a Santiago Peregrino y a San Cristóbal. Por encima de los arcos, en las cuatro esquinas de la sala, vemos la representación de 8 obispos que están en la celebración de la Eucaristía. La sala está cubierta por una bóveda gótica, una bóveda de crucería que tiene los nervios hechos con oro. ¿Qué es lo que vamos a ver? El recorrido que vamos a hacer por este convento. Bueno, nos vamos a encontrar toda una mezcla de estilos. Desde el siglo XIV se construye el palacio del rey Pedro I hasta el siglo XVIII. Las primeras salas que vamos a visitar van a ser semi-mudéjares, salas de estudios de vestíbulo, y después iremos entrando en las zonas propias del convento. Lo último que veremos será la iglesia. Cuando salgamos de la iglesia, iremos a ver los baños árabes. Son los baños pertenecientes al palacio del siglo XIV, que evidentemente nada tienen que ver con un convento de monjas de clase. Bueno, pues yo voy a ir explicando todo lo que vamos a ir viendo, de manera que cualquier duda, cualquier curiosidad que quieran saber, vamos a volver a salir, vamos a ir hacia la derecha. Bueno, pues hemos entrado en el patio árabe del siglo XIV, que es un patio pequeñito de planta cuadrada y rodeado por una galería colgada por los arcos de la luna y los regulados y los arcos. Entre los arcos, en las enjutas, nos encontramos de nuevo vestiduras que en este caso están decoradas con motivos vegetales, hojas que se van entrelazando. Al igual que en el interior de la galería, donde nos encontramos una vestiduría también con esa decoración vegetal. Tenemos que pensar que lo normal es que todas estas vestidurías en principio estuvieran policromadas, totalmente cubiertas de colores, que no eran de rojo, de negro de negro. Pero el patio está en total contacto con el exterior, ha pasado mucho tiempo desde ese siglo XIV, de manera que los colores se han perdido. Sí que podemos ver que todavía quedan unos mínimos restos, unas mínimas sombras de esa policromía sobre esta yesería. Vemos un poquito de verde, un poquito de rojo, muy poquito. Y sí que nos vamos a poder hacer una idea clara de cómo fue este patio, cómo estuvieron decoradas estas yeserías, porque nos vamos a encontrar un arco en la iglesia que conserva perfectamente esos colores originales que ya han perdido las yeserías. El techo de la galería es de cerámica vidriada de estilo toledano con vigas de madera. Los azulejos que vemos en la parte inferior son de estilo sevillano y la decoración que presentan se llama lancería, que va formando esas figuras geométricas, estriadas, que va a ser una decoración muy común, la vamos a seguir encontrando más adelante en el recorrido. En este caso, pues teniendo en cuenta que los azulejos junto con el techo son modernos. Se añade que una restauración que se hizo entre 1897 y 1902 siguen estando dentro de ese estilo de verja que presenta el patio, los
los muros nos volvemos a encontrar los arcos iluminados en herradura, que en este caso van formando aquellas tierras entrecruzadas, porque están hechos igual que las mansuras y las alas. Vemos como debajo de cada uno de los arcos modulados hay un restos de pintura. Es una pintura gótica de finales del siglo XIV, de la misma época que las hemos visto en el estilo. En este caso, con claridad, solamente se ven dos estrellas. Aquí enfrente nos encontramos una relación de los magos, para entender la vida del mago de la otra pintura gótica que se puede apreciar la tenemos a la derecha sobre esta puerta, y este es nuestro comunismo, porque sí que vemos perfectamente como todos los arcos tienen pintura, pero ya no se describe muy bien la escena representada. En cambio, sí que vemos este muro, tiene un arco totalmente diferente al resto de la sala, con una pintura muy diferente, y se ve que aquí en este lugar había un altar. La pintura es posterior, la pintura pertenece ya al siglo XVI, lo que representa es un parraño. Perfectamente vemos a Cristo crucificado en el centro, con la Virgen San Juan a los lados, formando el calvario, y María Magdalena, que nos volvemos a encontrar en este caso a los pies de la cruz, abrazando la cruz, con su pebetero que aparece también a los pies de la cruz. Eso es una simbología, simboliza la muerte. El pebetero de la Magdalena. Bueno, pues vamos a empezar a entrar en las zonas propias del convento. Vamos a entrar concretamente en el antiguo refectorio, en el antiguo comedor de las monjas. El antiguo comedor de las monjas. Y a sentar. Está recorrido por las mesas, que son de madera de hogar, con los bancos en madera de pino que van unidos a los muros. Aquí a mi derecha, en esta ventana de centro, podemos ver el púlpito de piedra de la lectora, pues que presenta una nota que viene entre las últimas que es en fortuna de comer. El escudo que vemos en el muro del frente es el del rey Felipe II. Aquí detrás tenemos otros escudos, de la derecha también se ve el rey Felipe II, mientras el escudo de la izquierda se le consigue. En la bóveda hay una silla de papel de camioneta que está grabada con una inscripción que es la salve de Madrid. La salve comienza por esta puerta y luego por la puerta a toda la puerta a toda la sala. Y las dos únicas pinturas son anónimas de la Escuela de Valladolid, que representan una última cena de Jesús con la cruz. La mayor parte de las pinturas que nos vamos a encontrar en el recorrido son anónimas precisamente porque se trata de escuelas. En una escuela, el único que puede firmar es el maestro, pero no los discípulos. Y casi todas ellas son copias de discípulos. También podemos dar cuenta, por la dimensión que tienen estas escuelas, la cantidad de monjas que tienen, que perfectamente caben en todas ellas. La luz es cosa nuestra.
Bueno, pues vamos a pasar al claustro. ¿Cómo era? Una ventanita donde guardaban los libros que utilizaban para la lectura. Sobre clausura total, sí. Bueno, yo creo que clausura total hoy día no existe. Son de clausura, pero si tienen que salir, van a salir. Antes, cuando una se metía monja en clausura, no salía absolutamente para nada. Si van a salir, ya van a salir. Si tienen que ir a hacer un papeleo, van a salir. Normalmente no salen, pero hay que salir. La lectura no se encarga de una mesa de toda la lectura durante toda la comida, sino que se van turnando. Era una lectura de cada una leía un párrafo, cada una leía una hoja, y se iban turnando, leían todas. ¿O se practica eso? Sí. Se leen leyendo. Normalmente leen vidas de santos. Bueno, pues hemos entrado en el claustro, nos hemos encontrado un nuevo patio y en este caso se trata del llamado patio del Vergel, de ese antiguo palacio del siglo XIV. En este caso sí que vemos que tenía agua, tiene vegetación y tiene algunos restos minerales más. En la galería del frente podemos ver que hay una puerta, tiene un arco con yeserías, y a los lados de esa puerta hay ventanas cegadas con una columna. Jesús. Además de verdad. Totalmente, Bueno, digo que vemos esas ventanas con la columna en el centro. Y en la galería de la derecha también nos encontramos un arco con yeserías que conserva incluso algo de policromía con otra serie de ventanas con la columna. Pero en el siglo XVII, el arquitecto Francisco de Prades lo que hace es aprovechar ese patio del Vergel para poder construir en torno a él el claustro de Formación. Lo que hace es un claustro muy sencillo, no tiene ningún tipo de decoración, tiene los pisos, todo está hecho de piedra y es de estilo herreriano, el estilo de Vescovi. Este suelo que estamos pisando es el original del siglo XVII. Está hecho de canto rodado por río Ebro. Solamente nos vamos a encontrar dos suelos originales en todos los épocas. Estamos viendo este, vamos a ver otro bastante más antiguo y no hay más, porque los suelos se fueron cambiando desde 1870 a 1890 en adelante. Piedrita por piedrita. Piedrita por piedrita. Ese abajo. Es diferente, porque está hecho a base de arena, cal y agua. Es una maravilla, ¿la verdad? Sí, son flores. Aquí tenemos el nudo de Salomón. Allí a la entrada tenemos como una especie de alfombra en la entrada. En fin, está todo decorado. Las pinturas de esta galería son anónimas, son de escuela castellana. En ellas vemos representaciones religiosas, diferentes santos, la temática normal, puesto que estamos en un convento de monjas de clausura, y la normal porque en el siglo XVII la temática más abundante principalmente era religiosa. Vamos a ir hacia el antecoro, a la sala de entrada, a los coros de la iglesia, esos coros que les he dicho que es la iglesia, pero que no los
Eso ya lo hemos visto. Oh, sí. Además, tampoco estas salas se llaman las monjas, porque las monjas se encargaban de trabajar y cuidar cada una de las capillas que se encontraban. Las salas del siglo XVII tienen 10 capillas y dentro de esas capillas podemos ver toda una colección de esculturas de madera policromada y dorada. Son de escuela española de los siglos XVI y XVII, exceptuando una que es más antigua, la ciudad de Madrid, que es de finales del siglo XV de los siglos magnates. Son las piezas tienen un cristal muy rugoso, muy perfecto. Se trata del cristal original del siglo XVII y es vidrio soplado y plomado. Esa es la razón de que presente las rugosidades, las imperfecciones que vemos aquí. Las pinturas que cubren los muros son posteriores a las pinturas barrocas de los siglos XVII y XVIII. Las puertas son antiguas, pero hay algunas que son más modernas. Exactamente esta no sé de qué época es. Esta es más moderna. El mueble que nos encontramos aquí al fondo es el antiguo archivo del convento. Es de madera de pino del siglo XVII. Las monjas lo tenían en la zona de clausura porque ven durante mucho tiempo guardado toda la documentación que ellas tienen. Está vacío, el archivo que no funciona absolutamente nada, pero toda esa documentación sigue estando en clausura. Las monjas siguen guardando sus documentos. Se refieren principalmente a las fotos que aportaban al momento de entrar a formar parte del convento, o de las informes que la gente le hacía al convento. Todo esto se guardaba. Las esculturas que tenemos en el suelo delante del archivo, aquí a la izquierda podemos ver a San Pedro del siglo XIV. A la derecha, junto a la escalera de Santiago de Benito, también del siglo XIV. Y en la derecha de la escalera, a lo mejor podemos ver a San Francisco de Asís, perteneciente ya al siglo XV. Las tres últimas esculturas que se llamaban son las antiguas. Son de las que nos olvidan, porque esto es de patrimonio nacional. El edificio no les cuesta nada, no tienen gastos. El único gasto que tienen es la comida y el teléfono. Y además no pagan absolutamente nada. Tienen huerta, tienen hortelanos en la huerta, ya no tienen gallinas. Antes sí que tenían gallinas y olían los huevos en el pueblo. Y ahora te hacen los dulces que bueno, es que ahora está todo caro. ¿Para qué? No están jubiladas con la pensión. Y además las que no están jubiladas están cotizando y están vendiendo los dulces.
porque sabes lo caro que es la televisión. Sí, Claro. con suerte no sé. Y te volvió. El mueble que hay en el centro de la sala también es clásico de madera de mamá. Seguimos viendo pintura con la forma de la familia. Pinturas que en este caso de tiempo de Las 5:30. No nos da tiempo. ¿Da tiempo a hacer la foto? El retablo aparece en el frente del altar, es estilo plateresco, y en él se representan las diferentes escenas de la Pasión de Cristo, remontándose al siglo XVI. Y al siglo XVI pertenece también esta reja, en finales del siglo XV, finales del XVI. Esta reja que hemos visto en la capilla es una reja toda en de madera policromada y los barrotes son de madera, no son de hierro. Y está remarcada por una reja vieja que posiblemente puede formar parte de alguno de los techos del antiguo palacio. En ella vemos el color dorado con los mocás tallados formando arcos y mezclada con pintura que se añade a finales del siglo XV atribuida al maestro de Manzanillo, donde volvemos a ver representada la Pasión de Cristo con ángeles que llevan cada uno de ellos un símbolo, un emblema de la Pasión de Cristo, como es la escalera y una corona de espinas con los blancos.
Bueno, pues vamos a ver la iglesia. Bueno, gente, ya hemos comido. Ahora nos estamos dirigiendo hacia el convento para ver el convento de Santa Clara, que como os recuerdo que antes de comer venimos y no dejamos de entrar porque ya estaban cerrando. Ahora vamos a mirar a ver si nos dejan entrar, así que continuemos. ¡Qué frío! Bueno, gente, nos toca esperar un poquito porque no había entradas para las 4 ya, así que a las 5 menos cuarto tenemos entrada, así que aquí a esperar un poquito y ahora entramos, así que hasta ahora. Bueno, gente, espero que os haya gustado la visita de hoy al monasterio de Santa Clara, Real de Santa Clara, que antes fue un antiguo palacio real. De hecho, como habéis oído a lo mejor en el vídeo, es que en el vídeo ya sabéis que no se podía grabar. No se podía grabar, de hecho casi nos pillan, pero bueno, no nos han pillado. Estuvo la reina Juana enterrada en la iglesia. Estuvo hasta que se la llevaron a Granada. Y anteriormente fue otro cime árabe. De hecho, nos han enseñado ahora, a última hora, nos han enseñado unos baños árabes. Así que, bueno, espero que os haya gustado. Si ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de suscribiros, darme un me gusta y hasta el siguiente vídeo chulo. Chao, chao.